Los números complejos, según dice Wikipedia, fueron inventados, creados, por el ingeniero hidráulico italiano Rafael Bombelli. ¿Qué apellido para un ingeniero hidráulico? Bombelli. Nació en el año 1526 en la ciudad de Bolonia y falleció en el año 1572 en la ciudad de Roma. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo un ingeniero hidráulico en aquellos tiempos? Recuerden que los romanos hacían grandes acueductos para trasladar agua a grandes distancias. Así que supongo que un ingeniero hidráulico, en aquella época y aún antes, debería tener mucho trabajo. Entonces Bombelli, cuando había un alto en alguna obra, se ponía a razonar y a jugar de alguna manera con la matemática y creó este sistema de números complejos. Y aquí les dejo una frase que es un consejo para todos ustedes de este nuevo amigo, al igual que otros tantos amigos como Pitágoras, Ohm, Kirchhoff, Thevenin, Norton, etcétera, etcétera. Este nuevo amigo nuestro, Rafael Bombelli. Sigan sus palabras y van a triunfar. Dice: os aseguro que los números complejos, lo único que de complejos tienen es el nombre. Animaos a emplear esta valiosa herramienta matemática en la resolución de vuestros circuitos de corriente alterna. Por supuesto que esto no lo dijo Bombelli, pero si hubiera sabido lo valiosa que es esta herramienta matemática para resolver circuitos de alterna, seguramente lo hubiera dicho. Y si seguimos este consejo, nos va a ir muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de los números complejos, que son una herramienta matemática muy pero muy valiosa para resolver circuitos de corriente alterna. Vamos a ver entonces, en primer lugar, qué son los números complejos. Veamos. Los números complejos comprenden a los números reales y también a los números imaginarios. O sea que si al campo o conjunto de los números reales le sumamos el campo de los números imaginarios, tenemos los números complejos. Los números reales están formados por números racionales, que son aquellos que se pueden representar a través de una fracción, y números irracionales, que son aquellos que no se pueden representar mediante una fracción. Por ejemplo, el número 1.4142, que es raíz de 2, no hay ninguna fracción que lo pueda representar. Y así con otros números, ¿verdad? En cambio, los racionales son aquellos que sí pueden representarse mediante una fracción. Y dentro de los racionales encontramos los enteros y los fraccionarios o fracciones. En los enteros tenemos los números naturales, a los cuales agregamos el 0 y los números negativos. Así que los números complejos no son otra cosa que la conjunción de los números reales y los números imaginarios. Los números reales los hemos desglosado y son bastante conocidos porque trabajamos habitualmente con ellos. Pero, ¿qué son los números imaginarios? Vamos a ver. Los números imaginarios surgen como la necesidad de resolver la raíz cuadrada de un número negativo. Veamos. Si queremos resolver la raíz cuadrada del número menos 1, vemos que no existe ningún número dentro del campo de los reales capaz de resolver esta operación, ya que un número positivo elevado al cuadrado da positivo y un número negativo elevado al cuadrado también da positivo. Por lo tanto, no hay solución en el campo de los números reales, por lo cual alguien decidió que la raíz cuadrada de menos 1 le iba a llamar i, número imaginario. Como nosotros en electricidad la I la utilizamos para intensidad de corriente y a los efectos de no crear confusiones,
vamos a reemplazarla por la letra j. O sea que lo que es i para nosotros va a ser j. Por lo tanto, vamos a decir que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a j. Y así, una vez que conocemos el número imaginario j, podemos resolver la raíz cuadrada de cualquier número negativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4 va a ser la raíz cuadrada de 4 por menos 1, ¿verdad? 4 por menos 1 es menos 4. Esto lo podemos descomponer en raíz de 4 por raíz de menos 1. Raíz de 4 es 2 y raíz de menos 1 es j, por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2j. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la electricidad? Bueno, por ahora nada, pero ya le vamos a encontrar aplicación y van a ver cómo se simplifica la resolución de los circuitos de corriente alterna utilizando los números complejos. Como ya sabemos, un número complejo está formado por un número real y un número imaginario. Los campos numéricos podemos representarlos en los ejes cartesianos. En el eje horizontal o eje de abscisas o eje de las x vamos a representar los números reales. Y en el eje imaginario o eje de ordenadas o eje de las y vamos a representar los números imaginarios. Por eso le vamos a llamar eje imaginario. Vamos a poner un ejemplo puntual. Pongamos que tenemos el número real 3 y el número imaginario 4j. Número 3 en el eje real, número imaginario 4j en el eje imaginario. Vean que los números imaginarios siempre van acompañados de la parte literal j. Estos dos valores, 3 y 4, determinan un punto en el plano cartesiano. Y ese punto lo puedo definir mediante sus coordenadas, es decir, 3,4. De ahí que una de las formas de expresar un número complejo sea la forma cartesiana, donde se ponen las coordenadas 3,4 en este caso. Es decir, el valor del número en el eje de abscisas y el valor del número en el eje de ordenadas determinan, como coordenadas cartesianas, un punto en el plano cartesiano. Otra forma de definir el número complejo o expresarlo es la llamada forma binómica o rectangular. ¿Por qué le llamamos forma binómica? Porque expresamos el número como un binomio. Vean ustedes, sería número real más número imaginario. 3 más 4j. Obviamente, tanto el número real como el número imaginario pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Acá lo que quisimos hacer fue una expresión genérica y el número se expresa con un binomio, donde uno de sus términos es un número solamente sin parte literal y el otro es un número que es el imaginario que tiene la parte literal j. Se puede también expresar un número complejo en forma polar. Vean ustedes que aquí se nos está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si unimos el origen de los ejes con el punto en el plano cartesiano determinado por el número complejo, tenemos un segmento al que le vamos a llamar m o módulo. El módulo. Ese módulo forma con el eje de abscisas un ángulo que se denomina argumento y en este caso le hemos llamado φ. Si yo les doy los datos del módulo y de este ángulo, ustedes perfectamente trazan el segmento y ubican el punto en el plano cartesiano. O sea que también podemos expresar un número complejo a través de un módulo y un argumento que es un ángulo. En este caso correspondería el número polar 5 ángulo 53.1. ¿Cómo sacamos ese valor? Ya lo vamos a explicar. Genéricamente, m sub φ, donde el ángulo puede ser positivo o negativo, pero el módulo siempre va a ser positivo. Recuerden eso, el módulo siempre va a ser positivo y lo que va a indicar el signo de ese módulo va a ser el ángulo, porque lo va a posicionar en un determinado cuadrante, según sea positivo o negativo ese ángulo. Muchas veces nosotros vamos a tener la necesidad de pasar estos números complejos
de rectangular a polar y de polar a rectangular. Vamos a ver entonces cómo se realiza este pasaje. Para pasar de rectangular a polar, bueno, como dijimos, aquí nos queda determinado un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, donde M es la hipotenusa y donde A y B, que son los números real e imaginario, son los catetos de ese triángulo rectángulo. Si queremos saber la hipotenusa conociendo los catetos, o sea, si queremos hallar el módulo, lo podemos hallar aplicando el viejo y querido teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, A vale 3 y B vale 4. La J la dejamos a un costado para este cálculo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, vamos a ver. Vamos a elegir la herramienta correspondiente. Aquí tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿verdad? Porque es la parte real y la parte imaginaria. 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, 9 más 16 son 25 y la raíz de 25 es igual a 5. Por lo tanto, el módulo de este número expresado en forma polar va a ser 5, que era lo que habíamos escrito aquí. Ahora saben ustedes de dónde proviene ese valor. La tangente del ángulo φ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el número imaginario y el cateto adyacente es el número real. Una vez más dejamos a un costado la letra J, no la usamos para este cálculo. Lo que sí vamos a tener es que la tangente va a ser 4, que es el cateto opuesto, sobre 3, que es el cateto adyacente, y esto nos va a dar 1.33. Esa es la tangente. Y con esa tangente voy a la calculadora científica y determino el valor del ángulo φ, que en este caso es 53.1 grados. Tengo por lo tanto el módulo, que es 5, y el argumento, que es 53.1. Fíjense, 5, ángulo 53.1 grados. Ese es el número expresado en forma polar. Y expresado en forma rectangular es 3 más 4j. Vamos a hacer ahora el procedimiento inverso. O sea, vamos a pasar de polar a rectangular. El coseno del ángulo φ es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, A, que es el cateto adyacente, el número real, sobre M, que es el módulo, y es la hipotenusa. O sea que nosotros tenemos el número 5, ángulo 53.1, y lo queremos pasar a rectangular. Entonces, de esta fórmula de acá, despejamos que A es igual a módulo por coseno de φ. El módulo que está dividiendo pasa multiplicando. A es igual a módulo por coseno de φ. El módulo sabemos que vale 5. El módulo vale 5. El coseno de 53.1, que lo hallamos con la calculadora científica, nos da 0,6. Entonces, si multiplicamos el módulo 5 por el coseno 0,6, la parte real de este número complejo es igual a 3. También sabemos que el seno del ángulo φ es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que es B, cateto opuesto, que puede ser acá o acá, en cualquiera de los dos lados, sobre M, que es la hipotenusa del triángulo. De aquí despejamos, pasamos la M que está dividiendo multiplicando, y entonces tenemos que B es igual a módulo por seno de φ. Como ya conocemos el ángulo, que es 53.1, ¿verdad? Entonces podemos resolver fácilmente el seno de ese ángulo. Es seno de 53,1. 5, que es el valor del módulo, por seno de 53.1. El seno de 53.1 es 0,8 y 5 por 0,8 es igual a 4, que es el coeficiente de la parte imaginaria. Hay que agregarle una j. Entonces el número 5, ángulo 53,1 es igual a 3 más 4j. Acá lo teníamos expresado en forma polar y expresado en forma binómica, y acá mostramos con el mismo número cómo lo pasamos de una forma a otra. Afortunadamente, esto lo pueden hacer con la calculadora científica, con lo cual se van a ahorrar muchísimo tiempo, y después que desarrollen práctica para realizarlo, van a poder resolver sus ejercicios ágilmente. Veamos cómo usar la calculadora científica para hacer el pasaje de rectangular a polar. Como siempre,
voy a plantear el mismo número, 3 más 4j. O sea, la parte real es 3, el coeficiente de la parte imaginaria es 4. Entonces quiero pasar 3 más 4j de rectangular a polar. Lo primero que voy a hacer es presionar la tecla Shift y luego la tecla más. Arriba la tecla más suele decir pol, que es polar, significa polar. Entonces sería Shift pol o Shift más. Y ya me aparece aquí en el display la palabra pol y el paréntesis se abre por defecto. Yo no lo tengo que digitar. Pongo el número real, 3. Pongo una coma y pongo el número imaginario. 3,4. Atención porque aquí lo que hay que poner es una coma y no un punto. Si no, no les da. Entonces hacemos Shift más 3,4 y apretamos el signo de igual. En algunas calculadoras con esto es suficiente para que nos aparezca en el display R, que viene a ser el módulo, y θ, que viene a ser el ángulo. O sea, 5, ángulo 53,1 grados. ¿Sí? En otras calculadoras, cuando presionamos la tecla igual, nos va a aparecer solamente el módulo. Y para que aparezca el argumento, vamos a tener que digitar RCL tan. RCL tan. ¿Ven como yo les marqué acá? RCL tan, pero esto es para algunas calculadoras. La operación es Shift más 3,4, o sea, poner la parte real y la imaginaria separadas por una coma, es igual. Algunas calculadoras nos van a dar todo de una y otras nos van a dar solo el módulo. Apretamos RCL tan y nos va a dar el ángulo, 53,1 en este caso. Por eso acá les puse las teclas que ustedes deben digitar. Shift más, que es pol, ¿no? Porque arriba del más la segunda función dice pol. La parte real, en este caso 3, una coma, ojo, una coma, no un punto. El coeficiente de la parte imaginaria, en este caso 4, es igual. Y ya en muchas calculadoras les da el módulo y el ángulo. Y si no les da solo el módulo, para que les dé el ángulo tienen que digitar RCL tan. Bien, así de fácil es pasar un número de rectangular a polar con la calculadora científica. Después de que lo hagan varias veces, lo hacen así con los ojos cerrados y ni se imaginan el tiempo que les ahorra. Vamos a ver ahora cómo se hace el procedimiento inverso, es decir, cómo se pasa de polar a rectangular. Para esto tenemos que digitar las teclas Shift menos. Encima de la tecla menos suele estar la palabra rect, de rectangular. Shift menos, y aquí ya nos va a aparecer en el display la palabra rect y el paréntesis curvo. Shift menos el módulo 5, el ángulo 53,1. Ponemos 5, 53,1, es decir, el módulo y el ángulo. ¿Sí? Y apretamos la tecla igual. Y muchas de las calculadoras ya nos van a dar la parte real, X, y la parte imaginaria, el coeficiente de la parte imaginaria, Y. O sea, 3 sería el número real y 4 el coeficiente de la parte imaginaria. Por lo tanto, estamos hablando de 3 más 4j, ¿sí? En algunas calculadoras van a tener que presionar Shift menos, ponen módulo, ángulo, es igual, les va a dar la parte real, solita la parte real, y cuando presionan RCL tan, les va a dar recién ahí la parte imaginaria. Entonces el procedimiento es Shift menos, digitamos el módulo,
ponemos una coma, ojo, no un punto, una coma. 53.1, que es el ángulo, ¿no? Shift menos, módulo 5, coma, ángulo es igual. Y en muchas calculadoras ya les va a aparecer así como acá. Les va a aparecer la parte real y la parte imaginaria. Y en algunas le va a dar solo la parte real y para que aparezca la parte imaginaria van a tener que presionar las teclas RCL TAN. Así de sencillo pasamos de polar a rectangular. Veamos ahora cómo realizamos las operaciones básicas con los números complejos, es decir, suma, resta, multiplicación y división, o si ustedes lo prefieren, adición, sustracción, producto y cociente. Para suma y resta, o sea, para suma algebraica en definitiva, es conveniente trabajar con los números pasados a la forma rectangular. O sea que si ustedes quieren sumar dos complejos que están en forma polar, los van a pasar a rectangular, van a hacer la operación correspondiente y luego, si quieren, vuelven a pasar el resultado a polar. Adición y sustracción, suma algebraica en definitiva. Estos son los genéricos. Vamos a marcar suma algebraica, adición, sustracción. Estos son los genéricos, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria, etc., ¿no? Todo con letras, la parte genérica. Creo que todos saben sumar o restar dos binomios. No hace falta explicar demasiado. Pero por si acaso vamos a clarificar esto con un ejemplo numérico que nunca viene mal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 2 más 3j. Este es un número complejo, ¿verdad? Expresado en forma binómica o rectangular. Más otro número complejo, 4 más 5j. Sumamos por un lado las partes reales, 2 más 4, y por otro lado las partes imaginarias, 3 más 5, j, o sea, 3j más 5j. 2 más 4 son 6, y 3 más 5 son 8, j. Como si estuvieran sumando binomios, de hecho lo estamos haciendo, es una suma de binomios, ¿sí? Entonces el resultado de esto es 6 más 8j, ni más ni menos. Otro ejemplo, pero una resta, que a veces nos olvidamos que cuando hay un signo de menos delante del paréntesis tenemos que cambiar los signos de todo lo que está dentro de ese paréntesis. 2 más 4j, un número complejo, menos 3 más 6j. Esto es igual. Sacamos el paréntesis primero para no omitir el cambio de signo. Es mejor desarrollarlo así. 2 más 4j menos 3 y el 6j, que era positivo, nos va a quedar negativo. Pues había un signo de menos precediendo el segundo paréntesis. Y eso indica que tenemos que cambiar los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora sí, sumamos las partes reales, que en realidad se restan porque uno es 2 y otro es menos 3. Así que atente a esto. 2 menos 3. Y las partes imaginarias, 4j menos 6j, o sea, 4 menos 6j. 2 menos 3 es igual a menos 1. Y 4 menos 6 es igual a menos 2j. Suma algebraica de binomios, ni más ni menos. Cuidado con los signos. Cuidado porque hay que respetar aquello de que signos iguales se suman y se pone el signo común. Signos distintos se restan y se pone el signo del mayor valor absoluto. Y recuerde que cuando hay un signo de menos delante del paréntesis, siempre hay que cambiar los signos de todo lo que está dentro de ese paréntesis. Veamos ahora cómo hacemos cuando queremos multiplicar o dividir dos números complejos. Esto lo debemos realizar con los números expresados en forma polar. De manera que si ustedes tienen dos números complejos expresados en rectangular y quieren hacer con ellos una multiplicación o una división, lo que deberán hacer es pasarlos a polar y luego, si lo desean, el resultado final lo volverán a pasar a binómica, ¿sí? Se puede hacer también en binómica, en rectangular, pero es más difícil, ¿eh? Así que vamos a poner como regla, digamos, o si queremos simplificar nuestro trabajo, suma y resta en rectangular y multiplicación y división en polar. Veamos. Primero, producto y cociente. Vamos al producto. Si queremos realizar el producto de números complejos, como por ejemplo M1 ángulo φ1 por
M2 ángulo φ2, lo que vamos a hacer es multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Es muy fácil. Multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Esta es la regla. Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Sencillo, sencillo. Sin problemas. Lo que tienen que tener cuidado es que si el ángulo φ2 es negativo, la suma se convierte en una resta, ¿verdad? Siempre los ángulos van con signo incluido. Así que tienen que tener cuidado porque estamos hablando acá de sumas algebraicas. O sea que se puede convertir una suma en una resta y viceversa en cualquier momento, ¿sí? Hay que cumplir con las reglas del álgebra. El cociente. El cociente. Bueno, si queremos aquí hacer un cociente de números complejos, como por ejemplo el número m1 φ1 dividido por m2 φ2, en este caso lo que vamos a hacer es dividir los módulos y restar los ángulos. Lo mismo les digo, ojo con los signos, porque son sumas algebraicas, ¿verdad? Se dividen los módulos y se restan los ángulos cuando queremos hacer una división, un cociente, ¿no? Recuerden esto que está remarcado aquí. Para multiplicar, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Y para dividir, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Como siempre, los ejemplitos numéricos nos van a ayudar. Si ustedes tienen el número complejo 5 ángulo 30 grados y el número complejo 4 ángulo 15 grados y desean multiplicarlos, multiplican los módulos 5 por 4 y suman los ángulos 30 más 15. Entonces 5 por 4 son 20 y 30 más 15 son 45. Así que el resultado es 20 ángulo 45. Y si desean dividir 10 ángulo 90 sobre 5 ángulo 30, entonces hacen el cociente de los módulos, que aquí aparece con como que son grados, pero no son grados, son números decimales, no son ángulos sexagesimales. 10 dividido 5, 10 dividido 5, y los ángulos se restan, 90 menos 30. 10 dividido 5 es 2 y 90 menos 30 es 60, por lo tanto el resultado es 2 ángulo 60 grados. Este es el resultado final. Como ven, es bastante simple y con una calculadora científica a mano podemos pasar de una forma a la otra. En lo que más nos podemos equivocar es en los signos, así que tengan mucho cuidado con eso. Y de esta manera, queridos amigos, hemos explicado en la forma más clara posible, ojalá lo hayan comprendido, qué son los números complejos, cómo se pueden expresar en rectangular y polar, cómo se pasa de una forma a la otra y cómo se realizan las operaciones correspondientes. Esto es una herramienta matemática valiosísima para resolver ejercicios de corriente alterna. Ya van a ver que vamos a subir ejemplos de cálculo, resolución de circuitos, aplicando los números complejos. Muchas gracias por su atención y de mi parte les digo hasta la próxima clase.